Empezamos esta segunda sesión del tema 2, que es el cambio climático en México, del ciclo de conferencias del PINC. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En esta ocasión, el maestro Octavio Gómez Ramos nos va a platicar sobre los estudios de tendencias del nivel del mar en México, qué hay y qué se está haciendo. El maestro en ciencias, Octavio Gómez Ramos, estudió la ingeniería en sistemas computacionales en el Tecnológico, espérenme que se me movió la página, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán, y la maestría en ciencias de la computación en el Instituto, otra vez se movió, espérenme un momento, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. De 2008 a 2017 colaboró con el Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y en el desarrollo de diversos sistemas operativos de pronóstico numérico. En 2010 se integró al Servicio Mareográfico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM para hacerse cargo de la sección de cómputo y telecomunicaciones, y desde 2019 es el jefe del Servicio Mareográfico. Además de dirigir este servicio, el maestro Gómez Ramos es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias, coordinador de las redes de monitoreo sísmico y del nivel del mar del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis y colaborador del proyecto internacional México-Japón Hazard Assessment of Large Earthquakes and Tsunamis in the Mexican Pacific Coast for Disaster Mitigation. Bueno, pues no le quito más tiempo a Octavio. Octavio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al seminario del PINC y adelante. Hola, pues muy buenas tardes. Todos estos temas y pues cada vez que hay un espacio pues lo aprovechamos. Entonces espero que les agrade esta plática. Vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con nivel del mar, primero a nivel mundial y ya después nos bajamos a escala regional para México. Y bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla completa para que se pueda ver la presentación en full screen. Bueno, entonces, según yo, ya de poderse ver la presentación en full screen. Perfecto. Bueno, entonces, el título de esta plática es Estudios de tendencias del nivel del mar en México. ¿Qué hay y qué se está haciendo? O sea, la idea es un poco, primero, revisar algo de estudios históricos y posteriormente, pues, ver qué tenemos con respecto a estudios actuales. Esta plática la hemos diseñado, la hemos creado la doctora Erika Danae López Espinosa, que ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y pues yo, que soy académico del Instituto de Geofísica y actualmente estoy encargado del Servicio Geográfico Nacional. Entonces, pues yo creo que, aunque ya saben que cuando estamos lidiando con temas de cambio climático, pues puede haber algunos donde no haya consenso, pero sobre lo que sin duda todo el mundo está de acuerdo es que los océanos son sumamente importantes para México y para el mundo, ¿no? Y aquí pues ponemos algunos datos. Por ejemplo, los océanos pues cubren la mayoría de la superficie terrestre, ¿no? 71%. Y pues contienen la gran mayoría del agua del planeta, ¿no? La demás está pues ya sea en la atmósfera, en una parte muy pequeña o en tierra. Los océanos, además de, seguramente cuando uno piensa en los océanos y su importancia, pues normalmente lo liga con las actividades productivas, que es el tercer punto, ¿no? Y estas actividades productivas pues son amplísimas, petroleras, turísticas, mineras, agrícolas, pesqueras, etcétera, 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 etcétera. Pero también el sistema océano pues tiene mucha importancia en todos los procesos que hay en la Tierra. Por ejemplo, la absorción y redistribución del dióxido de carbono natural y todos los ecosistemas que en ella conviven. Entonces, pues de acá lo que sacamos de esta primera diapositiva es los océanos son sumamente importantes. De eso pues no nos queda la menor duda. Ahora, México y sus costas. Pues México tiene la gran ventaja de tener una extensión de costa bastante grande, ¿no? México limita, como vemos en el mapa, con
Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico. Y si vemos las que están pintados, pues vemos que de las 32 entidades federativas que tenemos en este país, la mayoría, o si hablamos en términos electorales, la mayoría simple, que sería la mitad más uno, la mayoría tiene apertura al mar, el 56% del territorio nacional, que son 11 entidades ubicadas en el Pacífico y 6 ubicadas en el Golfo. Y bueno, si medimos cuánta extensión de costa tenemos sin considerar a las islas, que es territorio insular, tenemos 1.122 kilómetros, de los cuales pues sí, la mayoría corresponden al Océano Pacífico y Golfo de California, y la cantidad restante, 3.294 kilómetros, son de acceso al Golfo de México y Mar Caribe. Entonces, ya vimos que nuestro primer punto es los océanos son muy importantes, y de aquí nuestro segundo punto es México tiene mucho mar, tiene mucho acceso al mar. Y bueno, pero ¿cómo estamos ahora? Ahora hablando de municipios costeros. Bueno, pues en México hay 263 municipios costeros, donde 150 de ellos están frente al mar y 113 tienen influencia costera. Y en cuanto a población, de acuerdo a INEGI 2015, el 15.8% de la población total del país se encuentra viviendo en los municipios. Entonces, pues ustedes pudieran pensar, ok, la mayoría de estados tiene acceso a la costa, pero en cuanto a población, pues no es la mayoría. Pues probablemente no sea la mayoría, porque en México la mayoría de la población se encuentra distribuida en la parte central, pero aún así es muchísima gente. El 15.8% equivale a poco más de 20 millones de personas. Entonces, aunque no sea la mayoría del país, pues sí son bastante gente. Y bueno, lo que se ilustra en el mapa de la derecha, que fue dado en el índice de marginación 2020 de la CONAPO. Y entonces tenemos 9 entidades con un grado de marginación de alto a muy alto, una, que serían las de color rojo, una con un grado medio, bueno, de alto a muy alto, rojo y naranja, una con un color medio, y de bajo a muy bajo, 7 entidades. ¿Por qué es importante saber cuánta gente y qué tan marginada es la que está ubicada en la costa y la que podría ser la que sufra más eh, las consecuencias de un incremento en el nivel del mar? Pues es porque normalmente, y no solo para este fenómeno de incremento en el nivel del mar, sino en general para prácticamente cualquier fenómeno que afecte a los seres humanos, mientras más marginación se tiene, la afectación es mayor, el impacto es mayor. Entonces, ya desde acá nos damos idea de que es importante el mar, México tiene mucho mar, y para nosotros estar preparados para probables cambios en ese nivel del mar, en ese estado del mar, pues debemos considerar una cantidad de cosas muy importantes, entre las que sobresalen el grado de marginación. Entonces ya vemos que el tema de incremento en el nivel del mar para México es sumamente importante. Ahora, este incremento en el nivel del mar pues está estrechamente relacionado con el incremento de la temperatura global. Si ustedes asistieron a la plática que dio Pancho el jueves pasado, pues él habló muy ampliamente acerca de este incremento de la temperatura global. Entonces, si no la pudieron ver, les recomiendo que la chequen, ahí está en Facebook. Sí. Bueno, aunque puede existir cierta incertidumbre, principalmente a nivel regional, ya no tanto a nivel global, pero sí a nivel regional, respecto a cuánto ha aumentado el nivel del mar y las atribuciones de este incremento, es decir, qué lo está causando exactamente, lo que sí es muy claro es que este fenómeno implica un gran reto a las comunidades costeras, a la infraestructura, es decir, a las personas, a sus construcciones y también a los ecosistemas. O sea, recordemos que la especie humana pues no es la única especie que habita este planeta. Hay muchísimas especies coexistiendo, y pues estas especies también se van a ver afectadas, al igual que los seres humanos, por este incremento. Y bueno, ¿qué causa esa afectación? Pues es la entrada de agua salada a sistemas que son de agua dulce. Bueno,
Ya lo que podemos concluir hasta este punto es que la evaluación de la vulnerabilidad al incremento en el nivel del mar requiere la consideración de las causas físicas, la evidencia histórica y las proyecciones. Entonces, a lo que ya habíamos visto que es, bueno, qué tan marginadas están estas poblaciones costeras, para poder hacer un estudio adecuado, pues debemos ver presente, pasado y futuro de cómo se ha comportado el fenómeno usando las mejores herramientas que tengamos disponibles en este momento. Entonces ya nos damos cuenta que el fenómeno definitivamente no es tan fácil. Bueno, entonces, ahorita primero vamos a hablar sobre generalidades, vámonos de lo general a lo específico, ¿no? Y lo primero es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos del incremento en el nivel del mar? Entonces, el cambio en el nivel del mar es causado por una gran variedad de mecanismos que operan a distintas escalas, tanto espaciales como temporales, es decir, es un fenómeno complejo. Pero si consideramos el nivel medio del mar a nivel mundial, a nivel global, son dos factores los que principalmente lo controlan. El primero es el incremento del volumen de agua de mar debido a la expansión térmica de los océanos a medida que estos se calientan como consecuencia de, del cambio climático, y también el incremento de la masa de agua en el océano debido al derretimiento de masas de hielo terrestres, como por ejemplo los glaciares que están ubicados en las montañas o las capas de hielo que están ubicadas sobre la Antártida en Groenlandia. Estas masas de hielo que no estaban originalmente ubicadas sobre el mar, porque si así fuera no afectarían el volumen, pero no estaban ubicadas originalmente sobre el mar, sino que estaban en tierra, al fundirse y llegar al mar, pues también provocan un incremento. Y bueno, esos son los factores, digamos, más importantes, pero como mencionamos, no son los únicos. En realidad, el monto total, digamos ya el monto final, pues también va a verse afectado en menor medida por otros factores, como por ejemplo el almacenamiento global de agua terrestre, que es a través de presas y embalses, la escorrentía fluvial al mar, patrones de precipitación global, como por ejemplo durante las fases del Niño, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando nos vamos a nivel local, pues entonces cada región localmente tiene un conjunto de características que pueden afectar en mayor o en menor medida el nivel del mar. Pero bueno, ahorita estamos hablando a nivel general de lo que lo causa a nivel global. Ahora, si platicamos de lo que es el incremento local, o sea, en mi región, dices, está bien, una cosa es todo el mundo, otra cosa es mi región, es un poco similar a lo que se presenta cuando se habla de la pandemia de COVID, que normalmente presentan cómo es la situación de todo México, pero muchas veces la situación de mi ciudad no puede ser, no es igual a la de todo México, ¿no? Tal vez México va a la baja, pero mi ciudad va a la alza, o viceversa. Entonces, siempre es importante tener primero la visión global, pero de ahí nos debemos pasar a la visión local. Entonces, el cambio de nivel del mar a nivel local no es el mismo por muchísimas razones también. Recuerden que hablamos de un sistema bastante complejo. Y entonces aquí les menciono unas, por ejemplo, la dinámica océano-atmósfera, es decir, cómo interactúan el océano y la atmósfera. Y esta interacción pues es generada por una gran variedad de mecanismos, como por ejemplo, circulación oceánica, vientos, diferencias en la altura de superficie del mar, diferencias de densidad, distribuciones de calor, distribuciones de salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos las ubicaciones del derretimiento del hielo terrestre y los cambios en los depósitos de agua terrestre. Tenemos otro fenómeno que es el que ilustré con el dibujito que está del lado derecho, que en algunos lados le llaman ajuste glacial isostático, y esto básicamente es la elevación de masas de tierra después de la eliminación del enorme peso de las capas de hielo durante el último periodo glaciar. Entonces, al derretirse este hielo de las últimas épocas glaciares, el suelo empieza a aumentar ligeramente su nivel, lo cual se traduciría en un descenso del nivel del mar, ¿no? Pero en realidad lo que está subiendo ligeramente es el nivel del suelo. Y bueno, una variedad de otros factores pueden causar movimientos de tierra verticales locales, y estos incluyen compactación de sedimentos naturales, la compactación causada por la extracción local de agua subterránea y combustibles fósiles,
Y algo que sucede muchísimo en México son los procesos relacionados con la tectónica de placas, ¿no? O sea, procesos originados por sismos. Y más adelante vamos a ver que pues eso en México ya ha pasado e incluso ha pasado recientemente. Pero bueno, ok. ¿Cómo era el nivel del mar antes? Lo que se llama paleonivel del mar. Bueno, los registros geológicos de la temperatura y el nivel del mar indican que durante periodos cálidos previos, el nivel medio del mar a nivel global era más alto de lo que es hoy. Y entonces aquí ponen, por ejemplo, durante la última etapa interglacial, que fue hace 125.000 años, la temperatura media mundial de la superficie del mar estaba aproximadamente medio grado, y ahí más adelante está la incertidumbre, punto 3, por encima del nivel industrial. Y bueno, también de manera similar, durante el periodo cálido del Plioceno medio, hace unos 3 millones de años, ya un poquitín más de tiempo, pues la temperatura media global fue de entre 1.8 grados y 3.6 por encima de lo que se llama nivel preindustrial. Y bueno, entonces aquí probablemente algunos de ustedes hayan escuchado declaraciones de tipo, bueno, sí, está aumentando la temperatura o está aumentando el nivel del mar, pero eso ya ha pasado antes y la Tierra ha sobrevivido. Y bueno, efectivamente, la Tierra antes ha tenido condiciones bastante más hostiles, pero lo que no consideran es que ni las personas ni las infraestructuras que están actualmente, pues existían en esa época. Y esas son las que van a sufrir las condiciones actuales, porque esos asentamientos y esas infraestructuras fueron creadas alrededor de una serie de condiciones. Y ahorita que esas condiciones están cambiando, pues entonces tenemos que ver el tema tanto de mitigación como de adaptación. ¿Cómo evito ese cambio que me está afectando? Pero pues como ese cambio ya se está llevando a cabo, ¿cómo me adapto al mismo? Y bueno, ahora ya hablando de tendencias globales de nivel del mar, aquí tenemos un estudio de SWIFT de 2017 llamado Sea Level Rise. Entonces, algo interesante de este estudio es que presenta conclusiones bastante contundentes. Y por ejemplo, una de esas es que el nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde el año 1900 y que alrededor de 7 de esos 16 a 21 centímetros ocurrieron desde el año 1993. Y a esta aseveración le asigna una confianza muy alta. Aquí abajo puse la tabla que los autores ponen en el artículo de qué significan esas confianzas. Entonces vemos que confianza muy alta significa que hay evidencia fuerte y que hay un alto consenso en la comunidad científica acerca de esto. Luego otra que presenta es que el cambio climático causado por el hombre ha contribuido sustancialmente al aumento del nivel medio global del mar desde el año 1900. Esto lo dice con una confianza alta y contribuyendo a una tasa de aumento en el nivel del mar que es mayor que la de cualquier siglo anterior en al menos 2.800 años, y esto lo presenta con una confianza media. Bueno, confianza alta es de la que habla de evidencia moderada y hay consenso a nivel medio, y evidencia media, pues digamos que todavía está en búsqueda de ese consenso. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues porque en general, no solo en estudios de nivel del mar, sino en general en cualquier estudio científico, pues siempre uno está sujeto a las herramientas, a los datos, a los métodos que tiene en ese momento. Y entonces, conforme avance el tiempo, pues puede haber herramientas más sofisticadas, puede haber datos más pulidos que ayuden a mejorar esos estudios y eventualmente se llega a un consenso. Entonces, pues ya hay cosas en las que hay un consenso bastante alto, como que el nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde el año 1900. Ahora, también hay otro estudio, este es de Casenave, del año 2018, y él lo que hace en ese estudio es poner
la tendencia del nivel del mar a partir de altimetría satelital, ¿no? Es decir, a partir de datos de satélite, estiman cómo ha aumentado el nivel medio del mar y aparte esto lo hacen con diversas fuentes. Ahí en la tabla vemos todas las fuentes que se usaron, que cada una es de un color distinto, y luego tienen la tendencia de milímetros por año, así es como se lee año a la -1 milímetros por año. Y bueno, lo que vemos es que en realidad hay un consenso bastante amplio entre los diversos productos para este periodo de tiempo. O sea, si consideramos solamente este periodo del 93 a 2018, pues es muy claro que estos números que vemos aquí son los que están ocurriendo. Pero, de nuevo voy a citar la presentación de Pancho de la sesión del jueves anterior. Uno no debe quedarse solo con estos puntos o estos cortes, sino que debe tratar de buscar ampliar el panorama, ¿no? A ver si es posible, si existen datos, si existen métodos o maneras de ir un poco más atrás y ver este, cómo ha estado cambiando eso considerando mucho más tiempo. Pero bueno, si nos basamos únicamente en este periodo, pues aquí también vemos que tanto las tendencias como el consenso en los diversos productos de satélite, pues es sumamente alto. Y bueno, entonces, si nos pasamos a los reportes que emite el IPCC, en este caso el reporte se llama El océano y la criósfera en un clima cambiante, resumen para responsables de política, pues ya vemos reportes que hablan de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, ya habíamos visto que para nosotros prepararnos, pues es importante conocer pasado, presente, y ver cómo le hacemos para prever qué podría pasar en el futuro. Entonces, ya vimos que el aumento total del nivel medio del mar fue de al menos 16 centímetros, de 1900 a la actualidad. Y bueno, en este documento se reporta que la tasa de aumento en el periodo 2006-2015 es de 3.6 milímetros por año y que en el periodo 2006-2015, el mismo periodo, la suma de las contribuciones de los mantos de hielo y los glaciares fueron la fuente principal de este aumento en el nivel del mar. Y bueno, finalmente, otra conclusión es que la causa dominante del aumento del nivel del medio del mar a escala mundial desde 1970, pues es el forzamiento antropogénico. Y igualmente presentan una tabla. Si se dan cuenta, en estos estudios es común de que se hable de un nivel de confianza. O sea, yo declaro esto y le asigno un nivel de confianza a esta declaración. Y en este caso, lo que vemos, la columna de hasta abajo en la figura, referente a nivel del mar, y vemos cada una de estas columnas es una región. El color amarillo quiere decir que hay un aumento. Entonces lo que vemos es que en todas las regiones reportadas en esta tabla se reporta un aumento y el nivel de confianza de esta atribución antropogénica es nivel de confianza medio. Como les decía, pues todo esto evoluciona con el tiempo y es probable que pues ya más adelante los niveles de confianza se incrementen o se decrementen, depende de cómo vayan avanzando los estudios. Y ahorita que veamos los estudios a nivel regional, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de este fenómeno, de cómo es que los estudios avanzan, cómo es que presentan a veces conclusiones no tan similares. Pero bueno. Ahora, bueno, entonces ya vimos que es importante empezar a prevenir qué hay en el futuro, ¿no? Y como saben, yo creo que la mayoría sabe, pues el IPCC maneja escenarios y maneja diversos escenarios y estos escenarios regularmente están en función de las emisiones, ¿no? Si hay cierta cantidad de emisiones que es baja, media, alta. Entonces, en esta imagen que tenemos en la parte de la izquierda, vemos, por ejemplo, no se ve muy bien, pero el color moradito son observaciones, es la parte que está más angostita en todas las gráficas, y posteriormente ya vienen los modelos con escenarios de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que son los de color azul, y escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están en rojito. Y luego el sombreado
alrededor de estas gráficas representa la incertidumbre. Y entonces acá algo que nosotros podemos ver es que a mayor escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, es mayor la incertidumbre. Y entonces esto es un problema sumamente grave, porque si yo necesito prepararme para estos cambios, pero hay una incertidumbre muy grande acerca de qué va a pasar, pues entonces probablemente mi preparación se quede corta. Entonces, normalmente si uno dispusiera de recursos económicos muy amplios, pues diría, pues yo le tiro al peor de los casos, me preparo para ese y pues ya estuvo. Pero en la realidad, los recursos económicos para esta clase de inversiones en infraestructura para adaptación, pues definitivamente no son muy altos. Y entonces, pues esta incertidumbre eh, la consecuencia principal de esa incertidumbre es, pues, cómo va a ser la preparación. Y bueno, aquí en esta gráfica vemos tres gráficas pequeñitas del lado izquierdo que hablan, ya habíamos mencionado que pues las pérdidas de masas de hielo han generado la mayor contribución a la altura global del nivel del mar. Y dentro de esas pues podemos encontrar las más grandes, que son la masa de hielo de Groenlandia, la masa de hielo de la Antártida y de los glaciares. Y aquí del lado derecho les puse pues lo que se ha medido para el periodo 2006-2015, o más bien qué aumento resultó de estas pérdidas. Entonces, por ejemplo, para Groenlandia, ocasionó en ese periodo 2006-2015, 0.77 más menos 3,03 milímetros por año. La Antártida contribuyó con 0.43 más menos 0.5 milímetros por año, y la pérdida constante de masa de los glaciares contribuyó con 0.61 más menos 0.8 milímetros por año. Entonces, y aparte, bueno, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Aparte de que a mayor cantidad de emisiones, mayor incertidumbre, bueno, que pues definitivamente la tendencia pues es a la alta. Eso es algo que pues creo que ya debería ser muy claro para todos. Y bueno, en cuanto a proyecciones a futuro, pues se prevé que la pérdida de masa de los glaciares, la disminución del manto de hielo a escala mundial, la disminución de la extensión de hielo marino del Ártico y el deshielo del permafrost. El permafrost es el que ilustré del lado derecho, porque no todos lo conocen, que es suelo congelado que no necesariamente está cubierto de nieve. Bueno, pues todas estas pérdidas de masa de todos estos elementos va a continuar en el corto plazo. Y corto plazo es de 2031 a 2050, debido a los aumentos de la temperatura del aire en superficie por los gases de efecto invernadero. También que otra cosa que podemos ver es que el manto de hielo de Groenlandia es el que contribuye en mayor medida al aumento del nivel global del mar. Contribuye más que el manto de hielo de la Antártida. También lo que podemos ver en las proyecciones es que el nivel del mar continuará aumentando a un ritmo cada vez mayor. Y bueno, otra conclusión es que los fenómenos relacionados con el nivel de mar extremo pues se producirán con mayor frecuencia para el año 2100, especialmente en las regiones tropicales. Bueno, entonces, en cuanto a proyecciones a futuro, las proyecciones de nivel del mar presentan diferencias regionales con respecto al nivel medio del mar a escala mundial. Ya habíamos platicado que no es lo mismo el escenario a nivel global que el escenario local. Y entonces, nosotros para conocer ese escenario local, pues debemos considerar todos los procesos que afectan a esa localidad. Y bueno, pues estos procesos, la realidad es que son muchísimos. Yo solamente aquí les mencioné algunos: marea, corrientes costeras, fenómenos meteorológicos de escala sinóptica, como los nortes y los huracanes, fenómenos oceanográficos de gran escala como el Niño, variaciones interdecadales, movimientos verticales de la corteza, y etcétera. ¿Y por qué es importante considerar eso? Bueno, pues ya como ya habíamos mencionado, pues para saber cómo tanto la mitigación, ¿cómo puedo hacer para disminuir esos efectos? Como la adaptación, bueno, es un cambio que ya está echado a andar, que ya está
tomando presencia. ¿Cómo puedo yo adaptarme? Y entonces aquí tenemos del lado derecho, pues un dibujito que, digamos, simplifica esa adaptación a un incremento en el nivel del mar, ¿no? Yo puedo, bueno, si tengo mi casita en la costa, pues la muevo un poco más lejos, lo cual, en el caso de una inundación, probablemente no sea tan buena idea. Luego también digo, bueno, la puedo elevar un poquito, ¿no? Ya que, y así si entra el agua, pues no se inunda mi casa. O puedo poner una barrera, ¿no? Pero recuerden que mientras menos se haga, esto provocará más incertidumbre. Y más incertidumbre significa que entonces no voy a saber bien, por ejemplo, en el caso de la segunda o la tercera imagen, qué tanto debo elevar mi casita o qué tan alto debo construir ese muro. Y bueno, estos son los escenarios a nivel global. Ahora vamos a ver, pues, ¿qué hay para México? ¿No? ¿Qué estudios hay para México? Entonces, vamos a comenzar con este estudio. Este es como un cuento el que vamos a contar. Los estudios, primero de vulnerabilidad y luego de tendencia a nivel del mar en México. Entonces nos vamos al año 2002, un artículo publicado por Magaña y Carlos Gay, llamado La elevación del nivel del mar en las zonas costeras, vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio climático y sus impactos ambientales, sociales y económicos. Y entonces aquí lo que ellos ven es que las zonas costeras bajas, y ahí la definen como 2 metros por debajo de la marea alta, del nivel de marea alta, son los que van a ser más vulnerables a las inundaciones. Y esto es lo que ellos, la figura que está en la parte inferior izquierda, es la que ellos reportan. Ahí en negrito se puede ver las regiones que serían afectadas. Y entonces vemos pues una gran afectación en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Vemos una afectación importante en la península de Yucatán. Y luego si uno se va a la actualidad, hay en una página de internet que ahí les puse la liga, es la imagen inferior del lado derecho, o hasta el punto climatecentral.org, y el proyecto se llama Climate Central, y entonces en esta página uno lo que hace es visualizar el resultado de diversos escenarios. Entonces, si el escenario yo lo pongo a como lo mencionan en el artículo, es decir, 2 metros, lo que veo pintado de azulito es lo que me pone como las regiones afectadas. Y bueno, vemos que aunque no igual al artículo, pues sí hay un consenso bastante amplio en toda la parte sureste de la República Mexicana, la península, el estado de Tabasco y eso. Entonces, pues yo creo que eh, esto nos deja ver que pues sí, son zonas, y de hecho lo vemos actualmente, por ejemplo, con las inundaciones por lluvias y cosas así. Son zonas que normalmente se ven muy afectadas por estos fenómenos, y esto es pues por su altura con respecto al nivel medio del mar, por la marea alta, ¿no? Como son bajos, pues son más susceptibles a inundarse. Y entonces esto, el que hayan dicho, ok, estas son las regiones que son más susceptibles, las que van a sufrir más, bueno, entonces pues hay que estudiar un poco cómo se afectan estas regiones, ¿no? Hay que ir más adelante. Entonces tenemos a un artículo de 2019 de Ruiz Ramírez, que estudió las tendencias del nivel del mar en algunas ciudades costeras turísticas, ¿no? Dijeron, bueno, ya que me delimitaron el área de estudio de esta zona, pues vamos a ver cómo se comporta. Y aquí, por ejemplo, para Isla Cozumel e Isla Mujeres, ellos utilizaron datos de sensores de nivel del mar de la Secretaría de Marina, medidos de 2008 a 2014, y encontraron o cuantificaron un incremento de entre 1 y 1.9 milímetros por año. Y para Puerto Morelos usaron datos del Servicio Mareográfico Nacional, del cual hablaremos un poco más adelante, porque estos estudios pues, van a hacer notar la importancia del Servicio Mareográfico Nacional en sus desarrollos, o más bien de los datos medios por el Servicio Mareográfico Nacional. Y bueno, entonces para Puerto Morelos, de 2007 a 2011, y de 2011 un brinco a 2014, encontraron un incremento de 0.6 milímetros por año. Y bueno, también revisaron datos de satélite, que ya vimos que es una herramienta sumamente poderosa. El único problema es que pues solo existe de principios de los 90 a la actualidad. No tenemos
datos de satélite de más atrás. Y bueno, usando estos datos encontraron un incremento de 2.8 milímetros por año en la región de Mar Caribe, que si recordamos la tabla que puse del incremento global, pues está relativamente cercana, ¿no? A lo que se mide a nivel global. Está, de hecho, un poco por abajo. Y bueno, ellos dicen en este artículo que estos nuevos resultados son mayores comparados a un estudio que ellos mismos habían hecho con un periodo un poco más pequeño, donde el incremento era de 2 milímetros por año. Entonces, bueno, pues ya determinaron cómo estaría, con base en esos datos determinaron su incremento anual y luego también evaluaron los impactos económicos en algunas ciudades costeras, como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, y ahí mencionan que pues utilizan costos de construcción locales y regionales de la actualidad. Y entonces, pues básicamente lo que podemos concluir de ese estudio es que el impacto económico, que aquí por ejemplo hablan de 3 escenarios, aumento de 1 metro, 2 metros y 3 metros, y costos de 186 millones de dólares, 833 millones de dólares y 1.241 millones de dólares, pues es un incremento no lineal. Quiere decir que el cambio en el costo no es proporcional al cambio en la altura, ¿no? Es mucho mayor. Y bueno, también habla de impactos colectivos, ¿no? Ya considerando todas las ciudades, 330 millones para 1 metro, 1.4 mil millones para 2 metros y 2.3 mil millones para 3 metros. Entonces, independientemente de la cantidad final que pueda asignársele a un escenario de este tipo, pues lo que sí definitivamente es muy claro es que el incremento no va a ser lineal. O sea, a mayor afectación, el costo va a ser mucho mayor. Eso es con lo que podemos quedarnos. Pero luego ellos presentaron este estudio, estos escenarios, y en ese mismo año hubo una persona que dijo, pues sabes que como que tu metodología no me gusta mucho, y entonces yo voy a presentar otra propuesta. Y lo que él hace es estudiar con un mariógrafo ubicado en Key West y usa sensores de GPS para transferir, digamos, estimar las alturas y todo esto y transferir estos datos a la región Caribe. Usa ese mariógrafo de Key West porque pues tiene registros desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ahí podemos ver un poco entre 1910 y 1920, por ahí empezó a medir este mariógrafo. Entonces, bueno, eso está muy interesante, ¿no? Tenemos una serie de tiempo bastante larga. Y entonces, él en su estudio concluye un incremento, al igual que en el estudio previo, pero él lo concluye muchísimo menor. Él lo estima de 67 a 76 milímetros para el año 2050 y de entre 201 y 223 milímetros para el año 2100, con una tasa anual de 2.42 milímetros al año. Entonces aquí hay otra propuesta. Y luego hay, en realidad, como les había comentado, el hecho de que se haya identificado al Caribe mexicano como una región con un riesgo mayor que el resto del país, pues ha hecho que varios artículos se concentren en estudiar esta zona. Y yo ya no lo puse acá, pero podemos encontrar otro artículo que, digamos, presenta una estimación intermedia, ¿no? Ni tan baja como este, ni tan alta como el otro. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, los estudios regionales están en esta etapa de desarrollo, ¿no? Que había mencionado antes. Hay que desarrollarlos, presentarlos y eventualmente, conjuntando, mejorando, pues ya se puede llegar a un consenso. Entonces, estamos en esta etapa actualmente. Luego, con respecto al aumento del nivel del mar en México, a las tendencias del nivel del mar en México, tenemos primero en el año 2008 que Semarnat y la UNAM principalmente realizaron el estudio Evaluación Regional de la Vulnerabilidad Actual y Futura de la Zona Costera Mexicana y los deltas más impactados ante el incremento del nivel del mar debido al calentamiento global y fenómenos hidrometeorológicos extremos. O sea, un título bastante largo. Y bueno, en este ya tenemos un estudio bastante completo, podría decirse,
de tendencias del nivel del mar en distintas regiones. Se usaron datos del Servicio Hidrográfico Nacional, de la UNAM. Y bueno, ellos presentan en sus resultados que para el Golfo de México el incremento anual registrado varía entre 1.9 milímetros en Veracruz hasta 9.16 en Ciudad Madero. O sea, aquí nos damos cuenta de la gran diferencia que hay regionalmente en cuanto a las tendencias, que es lo que habíamos mencionado. Una cosa es cómo se comporta el asunto a nivel mundial y la otra es cómo se comporta a nivel regional, y ya vimos que lo que puede interferir en este impacto a nivel regional pues son muchísimos, muchísimos factores. Y bueno, para el Océano Pacífico sobresalen Guaymas, Sonora, Guaymas que está en Sonora y Manzanillo que está en Colima, con incrementos anuales de 4.23 y 3.28 milímetros respectivamente. Entonces aquí ya tenemos un estudio donde empezamos a calcular ya tendencias de nivel del mar haciendo datos de mariógrafos, que más adelante vamos a platicar un poquito más de ellos, porque pues es necesario conocer los instrumentos de medición. Y de ahí brincamos a este estudio que es, en mi opinión, el más importante que se ha publicado al respecto de este tema en México. Y bueno, no solo mi opinión, ahorita veremos que pues, es una opinión con bastante generalización. Y bueno, este estudio fue publicado en 2010, lo hizo el doctor Jorge Zavala con algunos colaboradores, que por cierto el doctor Zavala va a dar la sesión del próximo jueves, así que pues ahí también lo tendrán, así que no se lo vayan a perder. Y bueno, este artículo se llamó Tendencias del nivel del mar en las costas mexicanas, bastante sencillo, pero sumamente importante. Y este es uno de los trabajos más citados en las investigaciones regionales que han servido como base para diversos estudios de vulnerabilidad en las costas de México, ya sea por la metodología que emplean o porque hacen uso de las estimaciones del nivel del mar en diferentes zonas o regiones, ¿no? Y bueno, ahí puse una lista de algunas de las personas que citan, pero bueno, son bastantes más. Y bueno, en este trabajo presentan estimaciones de las tendencias de largo plazo ubicados en el Pacífico y ubicados en el Golfo de México. El periodo general de los datos es 1951 a 2003, pero en realidad varía mucho de acuerdo a qué estación. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Y bueno, hacen uso de datos del Servicio Mariográfico Nacional, del cual vamos a hablar más adelante, pues para que se entienda mejor todo o el porqué de esta información. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, las tendencias y variaciones del mar son distintas en cada región debido a diversos procesos que las impactan, ¿no? Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo, pues el mapa de las 17 regiones para las cuales se hizo el análisis, y del lado derecho tenemos la tabla que resume el resultado de este análisis, ¿no? Tenemos la tendencia en milímetros por año, bueno, la primera columna es la estación, donde está ubicada. La segunda columna es la tendencia en milímetros por año, más incertidumbre. Y la última columna, pues es el número de años en el cálculo. Y entonces aquí podemos ver, pues que en primer lugar resalta que el número de años en el cálculo, pues varía mucho, ¿no? Por ejemplo, para el Golfo de México tenemos que Tuxpan se calculó con 43 años, pero Ciudad Madero, pues solamente con 15. O tenemos para el Pacífico cálculos, por ejemplo, de 36 años en Acapulco y solo 7 años en Puerto Ángel. Y bueno, nosotros vemos que el tener una menor cantidad de años para el estudio se resume o se puede ver como una mayor incertidumbre. Entonces, por ejemplo, para Puerto Ángel, pues tenemos una incertidumbre de 11.7 milímetros por año, ¿no? Con respecto a lo que se obtuvo de 1.7 milímetros por año de aumento. Otra cosa que podemos resaltar en esta tabla es que en todas las ubicaciones estudiadas el aumento es a la alza, excepto en un lugar que es Acapulco Guerrero, y ahí tenemos menos 2.4. La tendencia que marcaron los datos es menos 2.4. Pero en este caso,
Acapulco incluye algo de lo que ya habíamos mencionado, que son los fenómenos relacionados con la tectónica de placas. Muchas veces estos fenómenos y los sismos originados por la tectónica de placas se eh, traducen en un levantamiento de la corteza. Entonces, hay un levantamiento de la corteza y por consecuencia, pues parece que el nivel del mar disminuyó. Y bueno, en la realidad es así, ¿no? Si yo estoy parado en costa y la corteza se levanta, pues el nivel del mar disminuye para fines prácticos. Y eso pasó en Acapulco, me parece, no recuerdo si en los 70 o en los 70, y recientemente también pasó en Huatulco, si recuerdan las noticias, que inclusive la NASA presentaba la estimación del incremento, pues en los mismos registros de nivel del mar se ve ese brinco del fenómeno sísmico que provoca un levantamiento de la superficie terrestre. Uno ve la serie de datos y de repente una caída. Bueno, en ese estudio, pues, esta tabla pues es un resumen, ¿no? Pero también se presentan algunos cálculos muy importantes para las localidades como es el ciclo anual. El ciclo anual lo que nos representa es el promedio mensual del nivel del mar en una localidad. Entonces, lo que podemos ver aquí claramente es que el promedio del nivel del mar varía a lo largo del año. ¿Y por qué varía a lo largo del año? Bueno, pues porque lo que influye el nivel del mar a este nivel, pues es la marea astronómica. Y la marea astronómica depende en gran medida de la fuerza de gravedad de la Tierra, del Sol, de la Luna y de otros planetas. Y esta fuerza de gravedad pues varía a lo largo del año, ¿no? No es constante a lo largo del año, por lo tanto el promedio del nivel del mar pues tampoco será el mismo a lo largo del año. Y entonces por eso vemos que, por ejemplo, para La Paz, que tenemos del lado izquierdo, el primer semestre del año tenemos un promedio del nivel del mar más bajo y el segundo semestre del año tenemos un promedio de nivel del mar más alto. Y de hecho, por ejemplo, pueden ustedes entrar a YouTube, ponen ahí, se retira el mar en La Paz. Y van a ver videos de la gente cómo platica que en cierta época del año, que aquí ya los datos nos indican que es en el primer semestre del año, pues el nivel del mar se retira un poco más de lo habitual y en otros periodos está por encima. Y es precisamente el fenómeno que los youtubers relatan, aunque no lo conocen, pues es el ciclo anual de esa región. Luego también tenemos del lado derecho, lo que se presenta en las tablas, bueno, pues también se presenta gráficamente, ¿no? Y gráficamente, pues podemos ver, por ejemplo, aquí en el caso de Tuxpan, pues vemos este hueco de datos que hubo aquí, por ahí del 77 al 83 más o menos. Y vemos, por ejemplo, para Veracruz, que tuvimos un conjunto de mediciones bastante continuo, desde el 52 hasta el 2003. Y entonces por eso pues confío un poco más en esta tendencia, ¿no? Aquí tenemos una incertidumbre de 0.6 milímetros por año, mientras que en la gráfica de arriba, donde tenemos este hueco, pues tenemos 2.3 milímetros por año. Y bueno, este estudio que les menciono ha sido tan importante no solo por las citas en otros estudios, sino porque también ha sido retomado en muchas publicaciones que ha habido alrededor del tema, ¿no? Las conclusiones y los resultados que ha habido en ese estudio pues se han retomado muchas veces. Y bueno, aquí pongo, pues por ejemplo, el lado izquierdo, el libro de vulnerabilidad de las zonas costeras, pues es donde salió, pero también en el reporte mexicano de cambio climático que emite precisamente el PINC, que hoy nos ha invitado a esta conferencia. Y bueno, otros como por ejemplo el que tenemos acá, vulnerabilidad de zonas costeras de Latinoamérica al cambio climático. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? De acuerdo a lo que se ha revisado, o sea, porque ustedes saben que en una revisión bibliográfica, pues las conclusiones se basan con esta revisión, ¿no? Mientras más amplia sea esta revisión, pues mejores y más contundentes serán nuestras conclusiones de la revisión bibliográfica. Entonces, a nivel actual de revisión, el impacto del incremento del nivel del mar, recuerden que ya quedamos, que es muy claro el incremento, pero el impacto de este incremento en la costa mexicana se dará pues en las partes más bajas del país, ¿no? Evidentemente. Debido a lo anterior,
durante la búsqueda de información, por eso es que se han encontrado más investigaciones que se centran en la zona de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, por ser las más vulnerables. Pero pues es necesario continuar apoyando tanto el monitoreo del nivel del mar como el control de calidad de los datos generados a partir de ese monitoreo, y vamos a hablar de eso un poquito. Y bueno, la idea de tener datos con calidad internacional, ¿no? Y bueno, debemos fortalecer los estudios regionales en los diferentes sitios de monitoreo para generar investigación que todavía no exista o no está actualizada, y eventualmente llegar a lo que ya se llegó a nivel global, pues que es el consenso, ¿no? Ahora, ok, ya vimos cómo son estos estudios, más o menos qué hacen, y hemos visto que una parte importante de estos estudios pues son las redes de monitoreo del nivel del mar en México, en particular la del Servicio Mareográfico Nacional, pero bueno, pues no es la única red que existe en México. Bueno, primero les pongo aquí un dato que me encontré en un artículo que menciona que el primer equipo de monitoreo del nivel del mar en México fue instalado en el año de 1909 en el puerto de Veracruz, y que era un equipo francés de la marca Lallemand, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Entonces, ya desde esa época empezó a haber un cierto esfuerzo para medir el nivel del mar en México, pero en realidad ya la estructuración ya se dio un poquito después. Y bueno, ¿cuáles son las redes de monitoreo del nivel del mar que hay en la actualidad, las más grandes? Pues tenemos la red de monitoreo del Servicio Mareográfico Nacional, que inició operaciones en 1952 y que al día de hoy cuenta con 27 estaciones operativas. Tenemos también la red mareográfica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que es la red del CICESE. Esta inició operaciones en el 72 y precisamente inició operaciones para descentralizar las estaciones que monitoreaba el Servicio Mareográfico Nacional, y entonces el IPC se encargó de la península de California. Ellos son los que mantienen el monitoreo principalmente en esa zona. Y bueno, actualmente cuentan con 13 estaciones operativas, de las cuales 12 pues, están ubicadas sobre la península de California. Luego tenemos la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina, que es la más amplia que tenemos, y esta inició operaciones en el año de 1999. Cuenta a la fecha con 73 estaciones operativas. Y finalmente tenemos la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas del Instituto Mexicano del Transporte, que inició operaciones en el año 2004, digamos de todas estas redes es la más joven, y en algún punto llegó a tener 44 estaciones, aunque desafortunadamente esta red en particular a lo largo de los años pues ha tenido problemas presupuestales y de operación que le han impedido tener funcionando a toda la red. Y bueno, actualmente solo 8 de estas 44 estaciones son operativas. Pero bueno, estas 4 redes, formamos parte del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, y muchas veces en las sesiones del SINA, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, pues conversamos y generamos ideas y proyectos pues, para mejorar la situación de todas las redes de monitoreo del nivel del mar, incluyendo la del INP. Entonces, pues lo que podemos ver acá es que de estas redes, de estas grandes redes de monitoreo del nivel del mar de México, la más antigua es la del Servicio Mareográfico Nacional, y la que tiene la mayor cantidad de estaciones en la actualidad, pues es la de la Secretaría de Marina. Ahora, centrándonos ya en el Servicio Mareográfico Nacional, porque pues recordemos que para estudios de tendencias de nivel del mar con base en datos de mareógrafos, pues mientras más años mejor. Y ya vimos que pues, la red del Servicio Mareográfico Nacional es la más antigua, y entonces, pues bueno, vamos a centrarnos en ella, ¿no? O sea, no, el que yo actualmente tenga el honor de dirigirla no tiene nada que ver, es por esta razón que nos vamos a centrar en ella. Bueno, esta red nace en el año de 1952, cuando la red de monitoreo de la Secretaría de la Defensa y la Inter-American Geodetic Survey es cedida al Instituto de Geofísica. Entonces aquí lo que pasó en el mareográfico es lo que ha pasado muchas veces en la ciencia, que los avances científicos son motivados por razones bélicas, razones de guerra. En este caso, en el año de 1942,
es cuando México entra formalmente a la Segunda Guerra Mundial. Ya, informalmente había entrado desde antes, pero formalmente entra en el 52. Y entonces lo que se hace es crear una comisión de defensa conjunta entre Estados Unidos y México. Y una de las muchas cosas que se determinó en esta comisión era crear mapas para la República Mexicana. Y los mapas normalmente utilizan como referencia el nivel medio del mar. Entonces, pues tenían que poner mariógrafos para medir el nivel medio del mar y usarlos como referencia en los mapas. Pero ya para el 52, pues ya la guerra ya había terminado, ya se habían hecho estos mapas y en realidad a ellos ya no necesitaban de la red porque ya había cumplido el objetivo para el cual ellos la crearon, que era usarlos como referencia. Y entonces se la ceden a la universidad, a la UNAM, quien a su vez pues se la deja en manos al Instituto de Geofísica. Esto ocurrió en el 52 y es por eso que ese año es el que se toma como el inicio del Servicio Hidrográfico Nacional, el 52, que por cierto, el año que viene vamos a cumplir 70 años y pues esperemos que haya muchos eventos y celebraciones al respecto. Pero bueno, entonces así fue el origen de esta red. Entonces, si se dan cuenta, en esa época, o sea, los 40, los 50, pues el cambio climático realmente no era un tema que les interese. O sea, las redes de monitoreo del nivel del mar surgen con un propósito y bueno, a veces una vez cumplido este propósito, pues entonces ya dejan de operar. El propósito con el que nació la red, pues ya quedamos, era puntos de referencia para elaboración de mapas. Ya después este propósito se amplió a caracterizar la marea astronómica en esos lugares, ¿no? Entonces, si yo tengo datos de un año en un lugar, pues puedo predecir ya la marea astronómica para bastantes años. Entonces, en muchos lugares esto se hizo, ¿no? Bueno, ahora el objetivo es poder predecir la marea astronómica, vamos a tenerlas midiendo un tiempecito, y una vez que la tengamos caracterizada, pues ya lo podemos quitar. Y entonces por eso vemos que en esa época hay algunas estaciones que sí se estuvieron manteniendo o se buscó mantener, tener datos de largo plazo, pero hay otras que no, otras llegaron, se midió el tiempo que tenía que medirse y después se eliminó. Y entonces lo que tengo en esta imagen, o lo que quiero ilustrarles con esta imagen, es cómo ha sido cómo ha cambiado el servicio mareográfico en función de los datos que ha generado de nivel del mar. Entonces, la columna que está en la izquierda, que no sé si la puedan ver bien, pues son ubicaciones, tanto en el Pacífico como en el Golfo, ¿no? Tanto en Granada, Isla Guadalupe, etcétera, etcétera. Pero cada columnita representa un año, empezando en 1946 y terminando en 2018. Y cada cuadrito pintado, ahorita no se preocupen del color, el color está más relacionado con el nivel de control de calidad de esos datos o el proceso de control de calidad de esos datos, pero lo que quiero ilustrar en esta es la existencia de los datos. Y entonces podemos ver otra cosa que resalta al ver esta tabla, es que por ahí de finales de los 90, principios del año 2000, pues decae notablemente, ¿no? O sea, el número de estaciones activas que tenía el Servicio Mareográfico Nacional decae notablemente, ¿no? Prácticamente se estaba perdiendo. Y es precisamente en este año, en 2006, que eh, por los esfuerzos del director del instituto en esa época, y aparte del doctor Jorge Zavala, del cual ya hemos hablado bastante, él toma la jefatura del servicio mariográfico y entonces pues la levantan nuevamente, o sea, se reinstalan las estaciones, se instrumentan con equipo más moderno y pues literalmente reviven la red del Servicio Mariográfico Nacional que había pues caído terriblemente. Y si se dan cuenta, precisamente en esta época en la que la red empieza a disminuir, pues es cuando nace la red de la Secretaría de Marina, ¿no? Claramente hay una relación ahí entre que, bueno, la Secretaría de Marina ya no tenía tan disponible la red del servicio mariográfico, entonces deciden crear su red en los momentos en que esta red, pues, digamos, sus peores momentos. Entonces, no solo, como ya vimos, la red del IMT ha pasado tiempos malos, en realidad todas las redes han pasado tiempos malos, algunos más malos que otros, pero en general todas las redes tienen tiempos malos, y por eso es sumamente importante que tengamos más de una red monitoreando el país, porque pues si alguna red está pasando por un mal momento, pues ahí están las otras redes de apoyo. El chiste es
no dejar de tener información del país. Y bueno, esto nada más es para ilustrar la actualidad del servicio mareográfico, que ya había mencionado, 27 estaciones, 12 en el Pacífico, 15 en el Golfo, y bueno, ahí están las ubicaciones de cada una de estas estaciones. Luego, en cuanto a la instrumentación actual, esto es únicamente como referencia, bueno, pues en la actualidad tenemos equipo redundante, o sea, más de un sensor midiendo nivel del mar, que es nuestra variable más importante, y pues estos sensores pueden ser de radar, de flotador, de presión, de burbuja, etcétera. Aparte de esto, pues también tenemos equipo para medir variables meteorológicas porque las prioridades han cambiado, ¿no? Recuerdan que pues la red nació para crear puntos de referencia, y ya después lo que se buscó es caracterizar la marea astronómica, pero en la actualidad las aplicaciones de los datos de nivel del mar son sumamente amplias y no solo cambio climático, tenemos por ejemplo afectaciones por eventos meteorológicos. Entonces, si yo quiero caracterizar esos eventos mejor, pues necesito más datos. Entonces, para eventos de origen meteorológico, pues necesito sensores meteorológicos. Para eventos de origen sísmico, necesito sensores de GPS para poderlos caracterizar mejor. Porque estos eventos generan un impacto en el nivel del mar, pero si yo ya quiero estudiarlos más a detalle, pues necesito más información de otras variables para ver cómo impacta, cómo están relacionadas. Y bueno, también tenemos pues transmisión vía satélite GOES, transmisión vía internet de telefonía celular o internet cableado que alguna ubicación cercana nos preste. Esto es en la actualidad. Pero ¿cómo era en la época de la que estamos hablando, en esos años viejos? En realidad, el sensor, digamos, de flotador que usamos en la actualidad y el sensor de flotador que se usaba en esa época, pues trabajaban bajo el mismo principio, que era pues poner un flotador en un tubo. Este flotador transfería el movimiento vertical del nivel del mar a un conjunto de poleas que a su vez lo transferían a un rollito de papel. Entonces, pues es algo similar a lo que, por ejemplo, si nosotros vemos un sismógrafo de los antiguos, cómo van registrando en el tiempo el aumento o descenso de los movimientos terrestres. Pues en este hacemos exactamente lo mismo, solamente que lo que estamos midiendo es el aumento o descenso del nivel del mar y a través de un sistema de poleas y contrapesos, pues lo transferimos a un rollito de papel. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen inferior derecha, pues qué representan lo que veíamos en la tabla todos estos años de mediciones. De hecho, a cada uno de estos rollitos, pues le cabía únicamente un mes. Entonces, para cada año de medición, pues en realidad hay 12 rollitos, y bueno, si tenemos muchos años de medición, pues vamos a tener muchísimos rollos para esta ubicación. Entonces, pues ya el asunto no es tan fácil, porque bueno, una cosa es medir los datos y tenerlos en los rollos, pero pues yo para poderlos usar en un estudio, pues necesito digitalizarlos. Y bueno, aquí vamos a hablar de algo que en muchos estudios no se considera, y que es la calidad de los datos que se está haciendo para este estudio, en particular estudios de nivel del mar. O sea, normalmente los estudios presentan los resultados y dicen, bueno, pues yo usé estos datos, y ya si uno quiere investigar a qué también andan esos datos, pues ya tiene que acudir a la fuente, ¿no? Y ahí averiguar pues, cómo andan. Pero pues es claro que en muchísimos procesos los datos son la parte central, ¿no? Y eso es lo que trato de ilustrar acá. Tenemos los datos al centro en naranjita, y bueno, pues alrededor de ellos pues está la gente, están los procesos, está la tecnología, pero siempre son importantes los datos. Y a mayor calidad de datos, pues mayor calidad de los resultados de los trabajos que se dan con esos datos. Entonces ya vimos cómo se medía antiguamente el nivel del mar. Entonces, ese tipo de sensores de registro pues tiene asociado un tipo de errores. Por eso les decía que hay que conocer cómo se miden las variables, porque conocer cómo se miden las variables muchas veces, muchísimas veces me ayuda a ver el porqué de algunos errores que se presentan. Bueno, yo aquí solamente puse algunos ejemplos, ¿no? Hay errores que sí podemos reparar, como por ejemplo algunos asociados a la calibración del sensor, o sea, es posible establecer una estrategia para eliminarlo. También hay otros que no hay manera de reparar, que ya están ligados al funcionamiento del sensor. Entonces aquí mínimo sé qué cosas me pueden causar errores que yo ya no puedo reparar, como por ejemplo, en este caso de estos equipos, pues era común que el lapicito que dibujaba rompiera la hoja, o
que el operador se le olvidó ir a cambiar el rollito este, al finalizar el mes y entonces pues ya, todo ese periodo que ya nos escribió en el papel, pues, se perdió. Y, pues, sí. Y luego hay otros que podrían o no ser reparados dependiendo de qué los causó. Y esto que los causó, pues puede ser ya sea el sensor o el entorno de funcionamiento. Y no, aquí pusimos un par de ejemplos. Por ejemplo, un error causado por el sensor es una deriva en el tiempo. Si vemos, bueno, más adelante vamos a ver que la manera en que se controlaba el giro de este rollito de papel, pues era con un reloj que primero era mecánico y ya después fue digital. Pero luego, por ejemplo, tenemos cambios en el entorno. Ya les había mencionado que pues este flotador está dentro de un tubo, pero es muy normal que pues en ese tubo empiece a concentrarse lodo, empiecen a crecer especies, conchitas, y entonces eso también va a generar una variación en mis mediciones. Y bueno, finalmente pues tenemos los errores clásicos de la literatura, ¿no? El error aleatorio y el error sistemático o sesgo, que casi siempre en los libros lo ilustran con el ejemplo del juego del tiro en la feria, que básicamente dice, yo voy con un amigo a la feria, entonces yo soy pésimo tirando, me dan una pistola para tirar al blanco y tengo lo que se ve de abajo a la derecha, ¿no? Los tiros salieron por todos lados, ese es un error aleatorio que no es posible predecir. Y luego mi amigo es un buen tirador, pero resulta que la pistola que le dieron tiene la mira chueca. Entonces, aunque todos sus tiros van a la misma zona, pues ninguno va al centro porque la mira está chueca. Ese es el error sistemático y entonces ese error se achaca al instrumento de medición o a la estrategia que usamos en nuestra medición y a veces es posible corregirlo. Entonces, bueno, aquí ya nada más les puse algunos ejemplos de los errores que nos podemos encontrar en las series de tiempo, como desplazamientos verticales, o sea que se refleja la imagen, como cambios en las unidades de medición, que a veces vemos una amplitud y después vemos que ya esa amplitud bajó y decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Y resulta que se cambió la unidad de medición. Tenemos desplazamientos horizontales, huecos que pueden ser grandes, como ya vimos, de varios años, huecos pequeñitos, derivas en el tiempo, porque pues el reloj empieza a perder esa actitud bueno, todos los relojes pierden esa actitud con el tiempo y más los relojes mecánicos que había en estos equipos. Y bueno, entonces, por eso nosotros consideramos importante el control de calidad de los datos de nivel del mar, porque somos el servicio mariográfico, nosotros los generamos, pero también porque los consideramos desde el lado o desde el punto de vista de la aplicación. Y bueno, ¿qué es este dichoso control de calidad? Bueno, pues consiste en realizar chequeos a estos datos y como se debe hacer es no tanto reparando, sino que a raíz, cuando uno tiene una serie de datos original o datos crudos medidos por el sensor y les hace control de calidad, puede generar series de tiempo modificadas o series de tiempo calificadas, ¿no? Que yo digo, bueno, este dato no lo toqué, pero yo te aviso que probablemente sea un pico o probablemente sea un dato erróneo. Y es lo que pongo abajo, ¿no? Nuevas series de datos donde corrijo los errores, pero le advierto al usuario hice estos cambios, ojo que hice estos cambios en la serie, o simplemente los etiqueto y dejo pues, que el usuario decida qué hacer, ¿no? Lo que sí es muy claro es que los datos originales siempre deben de ser preservados. Y bueno, resulta que esto del control de calidad, pues también es un mundo, ¿no? Como cualquier cosa en la ciencia, es un mundo. Y hay algunas tareas que sí se pueden realizar de modo automático, eso quiere decir que yo puedo crear un programa que las haga. Hay otras que forzosamente necesitan que una persona experta las realice. Y bueno, pues estas evidentemente son más tardadas. Y normalmente en la literatura, pues les llaman de nivel 1 y de nivel 2 a estos tipos de control de calidad. Entonces, principalmente para los de nivel 1, que son los que yo puedo automatizar, pues actualmente existe una gran cantidad de publicaciones que los abordan. Una de las más actuales es la que tenemos abajo a la izquierda, que fue publicada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO, precisamente en el año 2020, o sea, es muy, muy reciente, pero pues no es la única, y de hecho en ese retoma cosas presentadas como las otras dos que tenemos aquí, la de 2016, que está en el centro, o la de 2010, que está a la derecha, que fue de la Unión Europea. Todos estos documentos se centran únicamente en
control de calidad de datos de nivel del mar. Entonces, por eso les decía que es un mundo esto del control de calidad de datos, solo del nivel del mar. Y bueno, llegamos a la última parte, ¿no? Ok, ya vimos cómo está el asunto a nivel global, ya checamos algunos estudios en México, ya vimos que a nivel global pues hay aumento, en México pues en general también hay aumento. Y ahora pues, ¿qué hay en la actualidad? Y entonces en este vamos a hablar de un proyecto en particular que se llama Actualización de las tendencias del nivel del mar en las costas de México. Y precisamente este proyecto lo estamos desarrollando la doctora Erika López. Bueno, de hecho, porque aquí está. Exactamente. Este es el equipo de trabajo, digamos, el base, pero realmente estamos en comunicación con más personas. Bueno, la responsable de este proyecto es la doctora López del Centro de Ciencias de la Atmósfera, luego yo estoy como corresponsable y tenemos un par de colaboradores del Servicio Mareográfico Nacional. ¿Por qué? Por lo que les había mencionado anteriormente de que hay procesos de control de calidad que requieren forzosamente de un experto. O sea, yo no puedo crear un programa que los detecte y los corrija, en este caso, o los etiquete. Necesitan de un experto que los vea. Y también pues tenemos la colaboración de 3 estudiantes. Este proyecto precisamente fue un proyecto que se sometió al PINC en la convocatoria 2020, fue aceptado y bueno, ahorita es un trabajo en desarrollo. ¿Y cuál fue la motivación? Pues es precisamente lo que les había comentado previamente, ¿no? Tenemos el estudio del doctor Jorge Zavala, que es uno de los más importantes, o como ya dije en mi opinión, el más importante de tendencias del nivel del mar en México. Entonces tenemos un estudio sumamente importante y también tenemos los avances en el control de calidad de los datos del nivel del mar. Entonces, lo que les mencionaba, de que como servicio mareográfico, pues vemos la calidad de los datos, pero también vemos la aplicación. Y en este proyecto lo que tratamos es de conjuntar los dos, es decir, establecer un conjunto de procesos de control de calidad para la información y luego actualizar el estudio que hizo el doctor Zavala. Esa es la idea básicamente. Y bueno, aquí como puse en esta diapositiva, la fuente principal para estos procesos de control de calidad es el documento que les presenté anteriormente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, pero no es el único que usamos. Realmente en la primera etapa del proyecto revisamos una gran cantidad de publicaciones científicas del tema, aparte de estos documentos que diversas entidades liberan, y ya con base en esos, pues ahora sí ya decidimos cómo íbamos a proceder. Entonces, el objetivo general de este proyecto pues es actualizar el estudio que realizó el doctor Zavala, agregando los datos que han sido medidos en la actualidad por el servicio mareográfico y agregar el componente de control de calidad. Entonces, en los datos históricos, o sea, los datos de los 50 a los 90, en general ya tienen un control de calidad bastante adecuado, pero eso no quiere decir que los datos sean perfectos. Y de hecho, al principio, pues lo que hicimos fue revisar nuevamente todos esos archivos uno por uno, que fue una chamba que se echaron los estudiantes, y en realidad sí salieron bastantes detalles que aunque probablemente no afecten un estudio de tendencias de nivel del mar, porque ese es un estudio que se hace con bastantes años, y entonces esos errores como los picos que tienen poco o nulo impacto en ese nivel de escala, pues hay otros estudios para los cuales sí puede influir esa corrección. Entonces, pues eso es lo que hicimos originalmente. Y bueno, entonces ya teniendo estos datos con control de calidad, pues actualizamos el estudio y otro componente importante pues era generar una base de datos o que estos datos con control de calidad generar una base de datos para el portal de datos para la investigación en cambio climático que está montando el PINC. Porque recordemos que pues ahorita estamos en México en general en la búsqueda de consolidación y esta búsqueda de consolidación pues incluye datos, incluye el consenso de los estudios, incluye varias cosas. Entonces, esta sería la manera en la que buscamos participar para llegar a este consenso en México. Y bueno, pues la metodología de este proyecto pues es relativamente simple pero talachuda. Empezamos con la revisión que ya les había comentado, discutimos los métodos que encontramos en la literatura,
Luego elaboramos un software que en realidad hubo varias versiones, de hecho creo que hubo 10 versiones del programa, hasta llegar a la final para el control de calidad automatizado o de nivel uno. Y pues la etapa que se concluyó, la 3 también, es la revisión de los datos del nivel del mar históricos, es decir, los del periodo 52 al 99, y en la que estamos actualmente es en los actuales, ¿no? 2000 a la actualidad. Una vez que se concluya, pues ya podemos actualizar el cálculo de las tendencias y generar la base de datos, que es la parte final de este proyecto. Entonces, aquí solamente les mencioné algunos de los errores particulares que son los que detecta y etiqueta, porque este programa etiqueta los errores que encuentra. Y, por ejemplo, detección de caracteres inválidas, pruebas de sintaxis, valores fuera de rango, detección de picos, que es, digamos, el algoritmo más sofisticado que hay dentro de este programa, el algoritmo de detección de picos que utiliza Spline para este proceso. Spline tiene una ventanita móvil. Luego, pues hay pruebas de estabilidad, o sea, esta prueba de estabilidad es derivada de el tipo de sensor que tenemos, ¿no? Porque había veces que el flotador se atoraba, ya no subía ni bajaba. Y entonces esto en nuestro rollito pues se traducía como una línea recta. Entonces, evidentemente no quiere decir que en ese momento el mar estuvo tan calmado que ni subió ni bajó, sino que el sensor se atoró. Entonces la etiqueta lo que le dice al usuario es, ojo, aquí probablemente el sensor se atoró y esta línea pues en realidad no sea la realidad. También hay que checar que hay incremento de la fecha y la hora, ¿no? Que el reloj esté haciendo su trabajo. Se pueden interpolar huecos pequeños, pero pues ya saben que siempre cualquier modificación que se haga a los datos, pues hay que avisar, ¿no? Decir, ojo, este valor que está aquí es interpolado, no fue medido. También filtrados a valores horarios, etcétera, etcétera. Y bueno, con respecto al software de control de calidad, que ya les había comentado, lo hicimos en Python 3, y pues ya el que realiza el control automatizado está listo, pero pues también está trabajando en uno para el control de calidad nivel 2, que es el que ya requiere de un experto. Y bueno, esta tabla es similar a lo que les había mostrado antes, ¿no? De para qué años midió el servicio o para qué años tiene datos, pero lo que vemos es, en la parte superior, digamos, es cuando empezamos, ¿no? Los cuadritos en verde son los que pudieron procesar sin problema con el programa que creamos, los de naranjita son los que marcaron problemas y los rojitos son los que de plano el programa no pudo procesar. Y entonces, pues ya todo esto eran los que nos daban indicios de, ah, caray, como que hay un error. Y entonces encontramos cosas como, por ejemplo, en un archivo de datos teníamos mezclados o como que se colaron al final datos de una estación que no era, ¿no? Venía el año completo y después venía otro tramito de otra estación que se cola, quién sabe por qué. Y así encontramos muchísimos detalles en los archivos, todos fueron corregidos y entonces llegamos a algo en cuanto a datos históricos, que es lo que tenemos en la parte inferior, que es todos en verde, ¿no? Ya todos fueron procesados, tratados, todos esos detallitos fueron corregidos, y los números que tiene cada cuadrito verde, pues es el porcentaje de datos que hay en ese año, ¿no? Hay años muy buenos, donde hay el 100% de datos para este año, y hay años muy malos donde hay pues solamente el 12%, 7%. Tenemos, por ejemplo, San Carlos para 1977, el 0.08% de datos en ese año, o sea, se midió muy poquito. Y bueno, pues también estos porcentajes pues nos dejan ver cómo ha evolucionado tanto la red en general como cada una de las estaciones, ¿no? Cómo llegan a una etapa de esplendor donde acumulan varios años consecutivos midiendo al 100% de años, después empiezan a decaer, hay algunas que se logran levantar y otra vez alcanzan el 100%, hay otras que no, definitivamente mueren. Entonces, pues incluso en ese aspecto ha sido interesante revisar cómo ha sido la evolución temporal de todas estas situaciones en el periodo histórico, o sea, de los 50 a los 90. Y bueno, como les había mencionado, ese es un estudio en desarrollo y tan pronto concluyamos el análisis de los datos actuales, ya podemos generar la actualización de las tendencias y bueno, pues evidentemente se las vamos a presentar primeramente en el PIN, porque como es un proyecto del PIN, pues nosotros va a ser siempre el primer foro donde se presenten, pero donde los vamos a presentar por muchos lados. Así que este cuento continúa
quieren ver la conclusión, pues sigan conectados. Y pues no sé cuánto tiempo me tomé, pero no me queda más que agradecerles por su atención. Y aquí les puse una bonita imagen que se tomó en diciembre de 2019 de la estación de Celestum, que aunque pues, digamos ya fue medio pintarrajeada, ahí se ve la imagen de un vampirito y pues en realidad pues en todas las estaciones pues tenemos esos bonitos escenarios de atardecer. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Octavio. Buenísima tu presentación, muy completa. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Darío, no sé si tú tengas ahí a lo mejor de Facebook. Todavía no tenemos preguntas. Bueno, mientras, bueno, yo te pregunto, oye, ¿qué tan difícil o cómo le podríamos hacer para generar escenarios de cambio del nivel del mar, digamos, a nivel regional para México? ¿Cómo la ves? Pues, híjole, en cuanto a generación, no creo que la dificultad radique en la generación, sino más bien en la confianza que tenemos en ese escenario. Entonces yo creo que sí es factible y pues tendría que ser un enfoque, el enfoque que se usa siempre, ¿no? El escenario más optimista, el medianito, el más pesimista y pues ver cómo se comporta en cada uno de esos. Pero sí, yo creo que es bastante factible y probablemente sea pues el siguiente paso, ¿no? En este proceso que llevamos de involucrar más al servicio maniográfico en estos estudios de cambio climático. ¿No? Ya una vez que digamos, bueno, pues ya checamos los datos, ya generamos estas series, ya generamos estas tendencias, y como había mencionado al principio, ¿qué viene? ¿No? Hay que saber cómo estuvo, cómo está y cómo estará. Entonces, sin duda, ese debe ser el siguiente paso. Sí, exactamente. Y bueno, pues una invitación también. Estamos desarrollando en el PINC una cosa que lo vamos a llamar Data PINC para tener toda la información que se pueda sobre cambio climático, que se pueda compartir, que se pueda trabajar en esa plataforma. Y bueno, pues hacemos una invitación al mareográfico para que nos ayude también y se sume a este esfuerzo. Sí, eso es así. Pues todavía no llegan preguntas. No sé si haya alguien por ahí. Y no sé si estuvo todo muy claro o todo lo contrario, ¿no? No entendieron nada. También. No, yo creo que estuvo muy claro. Bueno, lo que esperamos que lleguen algunas preguntas, aprovecho para hacer la promoción de 2 o 3 cosas, más bien 3 cosas. Una, que la semana que viene tenemos a nuestro buen amigo Jorge Zavala, que, bueno, se acaba de reincorporar. Él estuvo como jefe del Servicio Meteorológico Nacional, se acaba de reincorporar a la UNAM y nos va a platicar sobre cómo ha cambiado el clima en México. No se lo pierdan, el 17 de junio a la misma hora y en el mismo canal. Otro anuncio que tenemos es que el PINC está estrenando hoy nueva página de internet. Hay muchas partes que son interactivas, muchas partes en las que ustedes pueden, bueno, de entrada, unirse a los distintos grupos, digamos, de interés. Por ejemplo, la parte más física, la parte de modelación del clima, la parte más de los impactos, la parte más de política climática y una parte que también nos interesa mucho, que es la comunicación de la ciencia, ¿no? La divulgación y comunicación de la ciencia. Y el tercer anuncio es que, bueno, mañana hacemos pública la convocatoria para, para el primer premio de investigación en cambio climático, en su modalidad de artículos de investigación. Ahí lo que vamos a hacer es reconocer el trabajo que hacen los académicos y las académicas de la UNAM en la investigación de cambio climático, que ha sido fundamental en saber pues, cuáles son los riesgos que enfrenta el país y cómo podrían cambiar estos riesgos en el futuro. Entonces, pues hoy a las 12 de la noche empieza a estar disponible en la página del PINC.